esperando que llegue gente, pero mientras tanto vamos a empezar con las presentaciones. Bueno, hoy van a disertar en el tema que nos convoca, que es prácticamente ya la finalización de todo lo que hace el proceso laboral, porque hoy se va a tratar informe de término de prueba. Es un tema en el que ustedes, como empleados del Poder Judicial, generalmente tienen una activa participación porque seguramente tendrán que asistirlo al secretario o a la secretaria en ese trabajo, que es de mucho detalle. Así que es importante que tomen todas las recomendaciones que se expliquen en el día de hoy. También el tema de los alegatos, la audiencia de alegatos, las notificaciones respectivas, los modos, la vista al Ministerio Público Fiscal y el llamado de autos para sentencia. Y además van a empezar con un tema que es súper importante, que aun cuando ustedes solamente ven la parte de lo que es la concesión de los recursos, sobre todo en el caso del recurso de apelación, es muy importante que ustedes comprendan el alcance de la vía recursiva. Es sumamente importante y hoy van a tratar este tema. Bueno, nos visitan hoy la doctora Estefanía Larcher Buturi y la doctora Karina Carabús. Ambas pertenecen al Juzgado Laboral de Tercera Nominación. Y la doctora Vanessa Fogonza y el doctor Luis María Mena Tapia, ambos integrantes, todos secretarios e integrantes del Juzgado Laboral número 4. Insisto en que sigan preguntando, que se replanteen cosas, como nos replanteábamos, por ejemplo, la clase pasada, de revisar decretos, notificaciones con un lenguaje claro, ese tipo de cuestiones que son tan importantes porque justamente este tipo de talleres hacen que nosotros podamos mejorar porque nos da la posibilidad de revisión de algunas cosas que nosotros hacemos de manera automática y que nunca nos permitimos pararnos y preguntarnos si es correcto, porque lo venimos haciendo desde hace años y lo seguimos haciendo del mismo modo. Y muchas veces justamente este tipo de talleres es que nos coloca en la otra parte, digamos, y nos hace revisar nuestros propios actos. Y a través de las preguntas, a través de los interrogantes, es que vamos a mejorar y vamos a lograr replantearnos este tipo de cuestiones. Así que insisto en que pregunten, que no se vayan con dudas y que si consideran que nosotros debemos mejorar esta forma de talleres, que nos lo digan, porque esto va a ser a un mejor servicio de justicia. Bueno, que tengan una excelente clase hoy. Bueno, arrancamos nomás. Bueno, buenas tardes a todos y todas. Nos volvemos a reunir. Y en el caso puntual mío, vamos a ver el tema del informe de término de prueba y recursos. Y acá la doctora Fogonza hablará de los alegatos, la vista al Ministerio Público Fiscal, y luego las doctoras Larcher y Carabús terminarán y culminarán esta clase con el tema de los recursos. En cuanto al informe de término de prueba, concretamente y sencillamente hablando, ahí vamos a poner, previamente nosotros a que se pase a la confección del informe de término de prueba, nuestro tribunal hace un pase a fin de que nosotros elaboremos ese informe y pongamos y consignemos aquellas pruebas que están pendientes de producir, ahí perfecto, y aquellas que fueron producidas. Acá puntualmente yo siempre digo a los que ya están en el decreteo diario, ¿no es cierto?, que tengan en cuenta varios puntos o varios aspectos a la hora de elaborar el informe de término de prueba, que luego obviamente el secretario a cargo del expediente lo controlará conjuntamente con el compañero. El
primero de ellos, y me parece fundamental, es tener siempre en cuenta el auto de apertura. ¿Qué quiero decir con esto? Yo siempre le decía a los chicos, copiemos y peguemos en un Word el auto de apertura para que nos sirva de base a la hora de ir controlando el expediente. Entonces, una vez que nosotros tenemos copiado el auto de apertura, luego comenzamos con el control del expediente foja por foja. Recordemos que acá también tenemos empleados del interior, donde ellos todavía no están digitalizados. Nosotros es como que tenemos todavía papel y digital, pero sería un control, digamos, de foja por foja y digamos, al ver ya producir una prueba como una testimonial, una informativa, ir poniendo la foja, o en su caso, si ya está mitad digitalizado, consignar el número de actuación en la que él use esa testimonial o esa informativa o la inspección ocular o bueno, o la prueba, digamos, que fuere, de acuerdo al caso concreto en particular. Hay veces que es menos prueba, otras veces que es más, y así sucesivamente. Entonces, así es como que se hace más ordenado y tratamos de evitar a lo mínimo el error que pueda, digamos, tener el informe. Porque obviamente somos seres humanos y nos podemos equivocar, pero tenemos que buscar las herramientas, los tips para que esto sea lo menos posible en cuanto a los errores. Una vez, bueno, que controlamos el expediente, foja por foja, yo siempre le digo a los chicos que con este copy y pegue del auto de apertura, nosotros, luego de firmada el auto de apertura, a partir de allí en adelante se comienza a controlar el expediente. Porque como verán, en el ejemplo o en este modelito, la documental ya figura la foja donde está. Entonces, a partir del auto de apertura, comenzamos a ver si está debidamente notificada el auto de apertura y de allí sucesivamente toda la prueba que se produjo. Luego de eso, de que hicimos ese primer trabajo, tenemos que, bueno, controlarlo, lo firma el secretario y luego la jueza o el juez luego debe intimar a las partes para que insten la prueba por el plazo de 3 días. Y el apercibimiento es que si no lo hicieren, se dará por desistida. Eso se notifica personalmente o por cédula, pero ¿qué pasa? Nosotros ya estamos digitalizados y se lo hace al correo, al domicilio electrónico del abogado de las partes y se adjunta en archivo este informe, porque eso se lo hace por separado. Y luego, en la intimación que la firma la jueza, se lo hace en otra actuación. Antes, que esto es para la gente del interior, nosotros, cuando estábamos con el formato papel, hacíamos el informe e inmediatamente o seguidamente la jueza o el juez firmaba y salía todo en la cédula. ¿Va? ¿Qué pasa? Y que eso también hay que tenerlo en cuenta y es a fin también de evitar cualquier, digamos, planteo, error, nulidad o lo que fuera, es ver cuántos abogados intervienen. ¿Por qué? Porque si son 2 o 3, sabemos que si está digitalizado el expediente, hay que mandar una cédula para cada uno de los profesionales. Por eso yo siempre recomiendo que cuando se confeccione esa cédula en la que se le hace saber de las pruebas pendientes y no, lo mejor es que el secretario la firme simultáneamente a las 3, a los abogados que representan a una misma parte, ¿no? Pero supongamos que no pasa eso, que un día se firma uno y al otro día el otro. Vamos a contar el plazo al primer letrado al que se le mandó la cédula, porque desde allí comienza a correr el plazo. Son 3 días que tiene para instar prueba. En el caso del formato papel, muchas veces sucedió en nuestros juzgados, seguramente a las chicas también les debe haber pasado, que vienen a instar y nosotros todavía no tenemos la cédula
y que seguramente a la gente, a los empleados y a todos los que están participando del interior les debe pasar. Y no tenemos la cédula para contar el plazo ni para poder, digamos, decretarlo concretamente al objeto o al requerimiento de la parte. Entonces ahí, en ese caso, nosotros siempre reservábamos la presentación hasta tanto sea reintegrada la cédula, perdón. Y le poníamos, bueno, resérvese presentación de fojas tanto, hasta tanto sea reintegrada la cédula de notificación, cuyo envío obra fojas tanto. Entonces ahí nosotros a los chicos les decimos, bueno, para que evitemos que siga pendiente o se nos pase el decreto o el pedido de esta parte, anótenlo en un cuaderno, todas aquellas presentaciones que estén pendientes porque no están cédula. Entonces los chicos todos los días en su momento, o sea, todos los días a partir de que se decretaba eso, iban y buscaban en el sector de cédulas para ver si llegaba diligenciada. Y una vez que llegaba diligenciada, se decretaba. Otro tips que también tenemos, que les dije, que lo planteamos y lo implementamos en el juzgado, fue tener actualizada la cara al dorso de la carátula, en la contratapa, perdón, los domicilios de las partes, los abogados, los domicilios actualizados, porque eso también evita, ¿no es cierto?, mandar mal. Esto de lo que les estoy diciendo es justamente para los chicos del interior, que ellos siguen con formato papel. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros, al tener actualizado en la contratapa los domicilios procesales, el domicilio real, vamos a evitar cualquier planteo de nulidad. Entonces, porque sabemos de que los abogados constantemente pueden cambiar su domicilio, o se van de una calle a otra, o de un estudio a otro, cambian constantemente. Entonces siempre poníamos fojas del primer domicilio, fojas del segundo, hasta que lo recalcábamos al último domicilio. Entonces era más fácil y más rápido hacer la notificación. Y así sucesivamente. Ahora, sabemos que cuando llega la cédula, o en el caso de la cédula electrónica, ese mismo día se notifica si es que el secretario la firmó, chicos, hasta las 8, ¿no? De las cédulas electrónicas. Sí, hasta las 8, 19:50, perfecto. Sí, entonces se notifica ese mismo día y luego al día siguiente ya comienza a contarse el plazo. Entonces, ¿qué hay que tener en cuenta a la hora de que se viene a instar prueba? Primero, corroborar que la persona que insta la prueba, bueno, sea la prueba que corresponde a esa parte. Y luego de eso, ahí está, a ver. Sí, bueno, no, el otro. Ahí. Y bueno, y ahí se pueden dar diferentes hipótesis. Puede ser que sea informativa, pericial, informática, y sabemos que es por última vez. ¿Qué pasa con el tema de las audiencias testimoniales? Sabemos que es por última vez y muchas veces se notifica a los testigos y las partes piden ya que sean traídos por la fuerza pública. Entonces ahí una de las opciones es que ya se libre oficio a la jefatura a fin de que el día tanto lo traiga a los fines de que preste declaración testimonial. Otra de las cuestiones que es importante es el tema de los oficios. Y eso también los chicos tienen que prestar mucha atención, porque a veces hay oficios con recepción, es decir, recibieron un oficio con requerimiento, y otras veces directamente ni siquiera diligencian el oficio y no hay un cargo de recepción. Entonces ahí sí hay que discriminar aquellas entidades que ya fueron requeridas, que fueron, digamos, que se les presentó el oficio a los fines de que cumplan y no lo hicieron. Y otras que directamente nunca se le presentó el oficio.
Entonces es muy importante ver si la parte interesada presentó el cargo de recepción, porque aquellas entidades a las que ya se les ha reiterado, perdón, ya se les ha presentado un oficio y no cumplieron, se les hace saber que es una reiteración. Y ya el cumplimiento no va a ser en el plazo de los 10 días como lo prevé el 398 del Código Procesal Civil y Comercial. Se lo va a hacer en el plazo genérico de 3 días. Y otra cuestión que también siempre hay que tener en cuenta es ver si la parte pide efectivamente el apercibimiento, que puede ser astreinte. También, en caso de incumplimiento, ¿no es cierto?, remitir las actuaciones a la justicia penal. Nosotros, cuando lo solicita, digamos, la parte, sí le decimos que va a ser bajo apercibimiento de imponer una multa de pesos 500 por cada día de retardo contados desde el momento de la recepción del segundo oficio. Y en el caso que nunca recibió un oficio requiriéndole alguna información o alguna documentación, se rige por el plazo del 398. Esas cuestiones, digamos, son fundamentales tenerlas en cuenta, tener en claro los domicilios, los plazos que contar. Otra de las cuestiones que también puede pasar, no muy a menudo, creo que son pocas las veces que nos pasó, que no haya nada, no haya nada para instar. Se produjo todo, todo se produjo. ¿Qué hacemos? Bueno, una de las opciones es ponerlo en observación de las partes al informe de término de prueba, y una vez que quede firme eso, que siga la causa según su estado, y que nosotros, por el principio de oficiosidad, tendremos que fijar ya alegatos. El tema que es tanto, y esto es real, es tanto el cúmulo de trabajo, que por lo general siempre va en la parte, lo pide, digamos, la fecha de alegato. Pero siempre nosotros tenemos que tener en cuenta este principio que es la oficiosidad. Entonces es bueno saber lo que el juzgado podría hacerlo. Pero bueno, esa es una de las pocas. Otra, que una de las partes esté rebelde, o sea, un demandado esté rebelde. Y bueno, ¿a quién vamos a hacer instar o a quién la juez va a intimar? A la parte que efectivamente tenga, digamos, pendiente de prueba. Y también puede pasar, y eso pasa, y siempre yo les decía a los chicos, fíjense bien en los escritos, porque puede solamente de toda la prueba que está pendiente, escoja alguna y a la otra la desista. Entonces hay que tener en cuenta porque muchas veces sucede, o evitemos, ¿no es cierto?, una revocatoria, o evitemos algún error y decretemos lo que pide. Y a lo otro, téngase presente el desistimiento de la prueba informativa, téngase presente el desistimiento de la prueba pericial. Por eso estos tips o estas cuestiones son muy importantes o interesantes a tenerlas en cuenta. Creo que con esto, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al informe de término de prueba, sino para que sigamos. No sé si algún otro modelito que hay, a ver para qué. No, ya, bien. Bueno, ahora pasamos a los alegatos. Buenas tardes a todos. Bueno, a mí en esta oportunidad me toca tratar el tema de los alegatos. El Código Procesal del Trabajo establece en su artículo 88 que concluida la etapa de la prueba se va a fijar una audiencia de alegatos. Pero previo a tratar en sí la audiencia de alegatos, me gustaría hacer como un pantallazo de en qué consiste el alegato. El alegato, como, bueno, ahí nosotros elaboramos una pequeña definición, a fin de que sea comprendida por todos, básicamente es un memorial
que hace cada una de las partes sobre el mérito de la prueba. ¿Qué quiere decir? Hace como un análisis, una interpretación de toda la prueba que se desarrolló a lo largo del proceso. Ya no se circunscribe solamente a la prueba que ofreció el actor, la parte actor o la parte demandada, sino a la totalidad de la prueba. Porque tengamos en cuenta que por el principio de adquisición de la prueba, toda prueba que se incorpora al proceso ya deja de pertenecer, ya sea al actor o al demandado, sino ya es una prueba que compete al proceso en sí. Entonces el alegato se va a basar básicamente en toda la prueba que se produjo. Entonces las partes que hace una manifestación de todo lo que se fue produciendo a los fines de respaldar, ya sea lo que dijeron en la demanda o en su contestación, para llevar a ellos a una conclusión. El Código Procesal del Trabajo no establece una forma particular o un formalismo, por decirlo así, de cómo tiene que ser el alegato, pero sí sabemos que tiene que ser por escrito y se debe circunscribir, como ya lo dije, a la prueba producida, nada más. También, como para hacer una aclaración, es la oportunidad, la última oportunidad que tiene la parte para impugnar o para cuestionar o para hacer alguna manifestación sobre la prueba que se produjo, por ejemplo, la contraria. Un ejemplo sería que la parte venga y manifieste que diga, bueno, la prueba testimonial que se produjo de la parte demandada le hace ver al juez o a la jueza que esa prueba, el testigo, por ejemplo, no dio la razón de sus dichos en la declaración, o que el testigo no dijo que lo que manifestó era porque alguien le había comentado, o porque el actor o el demandado le habían comentado. Entonces, hace ese tipo de manifestaciones a los fines de restarle veracidad a tal declaración. Bueno, también se le da valor a los indicios, se puede hacer una valoración de los indicios que surgieron a lo largo del proceso, o también una manifestación respecto a la actitud negligente de la parte al momento de producir la prueba. Puede pasar que cuando se contesta demanda o ofrecen en tiempo y forma la prueba, se la provee en el auto de apertura prueba y llegado el momento de la producción, la parte los testigos no van a la audiencia o se proveen se hacen los oficios, se los firma, la parte no los presenta diligenciado. Entonces, también en el alegato se va a introducir esa cuestión de decir, bueno, la contraria, la que fuere, fue negligente al momento de producir la prueba. Eso sí se puede añadir, digamos, en este memorial como datos complementarios. Lo que no se puede admitir serían ya introducir modificaciones en lo que se dijo en la demanda y en la contestación. Eso ya no debería ir en el alegato. Entonces, eso es lo como que está vedado de hacerlo. También, con la fecha de alegatos, en realidad, con la notificación del proveído en el cual se fija la fecha de alegatos, se tiene por concluida la etapa de producción de la prueba. Es decir, precluye la posibilidad de que las partes puedan seguir produciendo prueba. Porque como ya lo dijo Luis, eso era cuando cuando salió el informe de término de prueba, ellos tenían un plazo, que tampoco podía ser tan extenso, a los fines de producir esa prueba que ellos estaban instando. Notificado la audiencia de alegatos, precluye esa posibilidad. Pero como todos los que saben derecho o los que trabajamos en esto, sabemos que para toda excepción, para toda regla, hay una excepción. En este caso, la excepción sería la prueba informativa, que al menos a nosotros nos suele suceder muy seguido, que viene la parte, por ejemplo, insta la prueba informativa, hace los oficios, nosotros los firmamos, ellos los presentan incluso con el cargo, y no llega el informe, la respuesta del organismo al cual se libró este oficio. Entonces, después puede pasar que venga la actora, por lo general, porque es obviamente la interesada en que el proceso siga su curso y se desarrolle con la mayor celeridad, y nos pide fecha de alegatos. Nosotros ya estamos en condiciones de fijar la fecha de alegatos porque ya se hizo el ITP, se intimó a las partes. Entonces nosotros
fijamos la fecha de alegatos. Notificamos a las partes y en el ínterin, es decir, entre que notificamos la fecha de alegatos en el que se lleva a cabo la audiencia en sí, puede que llegue ese informe. Pero bueno, la regla, como dijimos, es que precluye la posibilidad. Pero en este caso es una excepción. ¿Por qué? Porque fíjense si esa prueba resulta necesaria para el juez o la jueza al momento de resolver. Un caso claro sería, que incluso nos ha pasado, en el que se esté en el que esté controvertida la fecha de extinción de la relación. Nosotros, a los fines de tener por acreditada, o sea, la prueba que nos sirve a esos fines es la prueba informativa al correo. Entonces, imagínense si nosotros no incorporamos esa prueba, ciñéndonos a estos formalismos que decir, no, bueno, listo, con esto precluyó, y después la jueza no va a tener de dónde, qué elemento para determinar esta fecha de extinción de la relación. Entonces, a esos fines, y a fin de arribar siempre a la verdad real de todo lo que sucedió en la causa, se incorpora esa prueba, siempre y cuando no se haya celebrado la audiencia de alegatos. Por eso les digo que es en el ínterin entre que se notifica la fijación de la fecha y que se lleva a cabo la audiencia. Una vez llevada a cabo la audiencia, lamentablemente ya no se puede incorporar, salvo que se dicte una medida para mejor proveer o algo que la situación amerite. Pero eso ya lo va a ver la juez una vez que se procede a analizar el expediente. Eso antes no lo podemos saber porque estamos justamente en la parte procesal, no vamos todavía a resolver la cuestión de fondo. Bueno, entonces esa sería como la excepción a la regla de que se tiene por precluida la etapa de producción de la prueba. Bueno, hecha esta aclaración en qué consisten básicamente los alegatos, se fija la fecha del alegato. Nosotros, ahí está, ese es el modelito que tenemos en nuestro juzgado de cómo hacemos el decreto de fijación de fecha, sería básicamente. En nuestro caso, nosotros fijamos, tenemos audiencias de alegatos, los días viernes. En el caso de que el día viernes, en el cual haya, el día viernes que siga, sea feriado, nosotros, a los fines de no dilatar tanto el proceso, la fijamos el día jueves anterior. En este decreto también se establecen las fechas de préstamos, en el cual cada parte va a poder retirar el expediente para tener acceso a todo lo que se produjo, porque bueno, haciendo esta aclaración de que nosotros aún tenemos expedientes mixtos, tenemos por una parte expedientes que tienen parte en papel y parte digitalizado. Todavía no tenemos expedientes totalmente digitalizados, entonces seguimos manejándonos con los préstamos. En el interior, como todavía no están digitalizados, este decreto viene bien por ahora porque se conceden préstamos al expediente. Calculo que una vez que estemos todo ya digitalizado, que tengamos desde la demanda, ya no va a hacer falta, vamos a tener que suprimir esta parte en el sentido porque el abogado, el profesional, ya va a tener acceso a toda la causa desde el inicio, desde la demanda, ya va a tener acceso a todo, entonces ya no va a tener razón de ser este préstamo. Pero bueno, haciendo esa aclaración, este decreto también se notifica personalmente o por cédula. ¿Cómo es la notificación personal? La notificación personal se hace en el expediente. Nosotros, cuando estábamos netamente en papel, hacíamos una constancia. Podía suceder que venga el profesional y en mesa de entrada se le informaba que el expediente estaba para cédula. Y el profesional diga, bueno, ¿para qué está para cédula? Nosotros siempre le decíamos a la jefa de despacho, ya consultaba, doctor, ¿se va a notificar? Si se va a notificar, nosotros se le hacía una diligencia en el mismo expediente que el día tanto, el profesional tal se notificaba del proveído, en este caso de la fecha de alegato, porque ahí estaba incluido el préstamo. Me voy a aguantar y hacer un parate. Perdón. Bueno, pero después de que termine. Pero antes que termine. Se puede incorporar. Bueno, hacemos un paréntesis porque acá nos pregunta Gloria que si los oficios diligenciados se pueden incorporar a posteriores de la fijación de la fecha de audiencia de alegatos. Esa era justamente la
la salvedad que habíamos dicho, de que estando notificada la fecha de alegatos, precluía. Pero ¿qué pasaba con la prueba informativa? Justamente, que siempre y cuando la audiencia no se haya celebrado, los oficios y los informes, en este caso, se incorporan. ¿Se incorpora? Perdón, hasta el pase. Hasta el pase para sentencia. Hasta que se lleva a cabo la audiencia. No, pero perdón, porque justamente acá, chicos, perdón, porque acá dice oficios diligenciados. Claro, a ver, también las doctoras, no sé si ustedes tuvieron, ¿cómo ustedes lo hacen en el juzgado laboral? Tienen un informe de el correo. Ya se llevó a cabo la audiencia de alegatos. O sea, si ya tienen el pase para sentencia, ¿qué hacen con ese informe? Si ya está el pase. Es el artículo 88. No, si está el pase, no lo agregamos, sino ya queda separado porque con el pase ya el expediente pasa a despacho para sentencia, entonces ya no se puede incorporar ninguna otra presentación más. Pero acá la pregunta es de la fijación de la fecha de audiencia de alegatos. De eso no hay duda. O sea, una vez que se fijó la fecha de audiencia de alegatos, sí se pueden incorporar los informes. Ya una vez, como dice la doctora, ya está el pase, ya no. Incluso celebrada la audiencia de alegatos, nosotros ya no agregamos los informes, porque ya era como el corte que se le daba. Sí, claro. Es que a veces pasa, es correcto, a veces pasa que nos demoramos con la vista, o entre la vista, entre el pase y la vista. O sea, hay casos muy así puntuales que, por ejemplo, nosotros corremos la vista ya, que se ordene la audiencia y llega un informe. Sí, se lo agrega. Hasta antes de que pase. Una vez que ya está el pase, no hay dudas. Pero bueno, son casos, digamos, muy puntuales donde nos pasó eso, porque a veces el Ministerio Público se demora con la vista. O sea, no sé si les pasó a ustedes. Por ejemplo, corren vista y está 20 días y justo les llega ahí un informe. A ver, no sé, en el juzgado laboral 2, justo les llega un informe o sea, justo estando en la vista, estando con vista en el Ministerio Público. Justo ahí les llega. Sí, se lo agrega. Para aclarar lo que estaban hablando recién, nosotros en caso de que se hubiera instado la prueba en tiempo y forma y fuera una demora del organismo de contestar, es decir, no se estaría incorporando una prueba que no se pidió, se la agrega, más allá, porque es parte, digamos, un retardo del organismo, más allá de que el decreto se haya fijado fecha de alegato o estuviese con pase ya, se hace un para agregar y después lo va a valorar la jueza al momento de dictar sentencia definitiva, porque es una prueba que es válida porque se ha incorporado, o sea, posteriormente, pero por retardo o demora del organismo, no imputable a la parte. Bueno, acá dice Gloria, bien, muchas gracias. Bueno, ya me perdí dónde quedamos. En las notificaciones, que se notificó, o sea, dijimos que se notificaba por cédula, o personalmente. Bueno, por cédula, ya sabemos ahora que nosotros estamos todos digitalizados acá en Capital, se hace al domicilio electrónico. Que bueno, como ya lo dijo Luis también hace rato, como es en el caso del ITP también, los alegatos, por más que vengan, si vienen dos abogados por la misma parte, se tiene que notificar a los dos. Entonces, ahí cumplida de esa manera, ya tienen cualquiera de los dos puede presentar el alegato. Bueno, eso sería básicamente el modelo del decretito de la fijación de la fecha. Bueno, ahora al momento de llevarse a cabo en sí la audiencia de alegatos, la persona encargada de hacerlo, ¿qué tiene que hacer primero? Primero, verificar que las partes estén notificadas a los domicilios procesales. Una vez que se cerciore, digamos, de que estén notificados los domicilios procesales, puede pasar
las situaciones que les describimos ahí, que ambas partes presenten los alegatos. En este caso se los va a agregar y se va a ordenar la vista al Ministerio Público Fiscal. También puede pasar que los dos estén debidamente notificados, las dos partes estén, y ninguno presente. Entonces ahí también el decreto va a decir que se tenga por perdido el derecho de usar para alegar y también se va a ordenar la vista. En todos los casos se va a ordenar la vista porque es el paso que le sigue a la audiencia de alegatos. También puede pasar que una de las partes presente y la otra no. Entonces se va a agregar el de que presentó y el otro se le va a tener por perder el derecho de usar para alegar. También nos ha pasado que puede suceder en el que una de las partes esté rebelde. Siempre y cuando a nosotros hayamos notificado esa declaración de rebeldía a los fines de poner en funcionamiento la notificación por Ministerio de Ley, ya la fecha de alegato ya no se va a notificar, porque ya va a quedar notificado al Ministerio de Ley. Pero sí hay que tener la precaución o hacer un examen, volvernos mucho tiempo para atrás en el expediente para saber si esa rebeldía que se decretó oportunamente se notificó. Porque si la rebeldía no está notificada, no podemos poner en funcionamiento la notificación al Ministerio de Ley. La notificación es personalmente o por cédula. Entonces, si la parte estaba rebelde, se notificó la rebeldía, acá nosotros tenemos un modelito en el cual ponemos que la parte se notificó Ministerio de Ley. Bueno, ese es cuando presentaron las dos. Sí. Presentan las dos, agregamos, como ya les expliqué, y se ordena la vista. Una sola parte presenta, este sería el modelo cuando la demandada está rebelde, si bien no lo pusimos ahí que estaba rebelde, pero sería así, que está notificada por el Ministerio de Ley, siempre y cuando, como les decía, se haya notificado la rebeldía. Bueno, una vez que se lleva a cabo la audiencia de alegatos, como bien lo dice el segundo punto de la misma acta, se ordena correr vista al Ministerio Público Fiscal. Como ya sabemos y lo hablamos en clases anteriores, el Ministerio Público Fiscal en el proceso laboral es parte necesaria, es decir, que ellos intervienen en todo el proceso, en el desarrollo íntegro del proceso, porque es el encargado de efectuar un control de legalidad, un control para establecer si se cumplieron todas las etapas procesales, para ver si no se violentó o se vulneró, mejor dicho, algún derecho de las partes. Entonces, a esos fines se corre vista al Ministerio Público Fiscal. Una vez que la fiscal hace ese dictamen, se remite al juzgado. El juzgado formalmente lo agrega porque ahora con el tema de la digitalización nosotros vinculamos a los fiscales que intervienen en cada causa y ellos directamente ya lo incorporan al expediente. Ya a nosotros nos llega el expediente digital con el dictamen incorporado, pero nosotros hacemos una incorporación como formal, por decirlo. Y ahí se ordena también directamente el pase para dictar sentencia. Conforme el plazo que tiene el juez o la jueza para dictar la sentencia ya sobre la cuestión de fondo, se cuenta a partir del día siguiente que el expediente fue remitido con dictamen por el Ministerio Público Fiscal. Eso está previsto por el artículo 89 del Código Procesal del Trabajo, que se va a partir de cuándo se empieza a computar ese plazo, el cual también va a ser de 30 días de conformidad a lo dispuesto por el artículo 18, bueno, no lo pusimos ahí, del artículo 18, inciso C del mismo código, que establece que son 30 días. Ya sabemos, se va a hacer 30 días que se van a empezar a contar desde que el expediente es emitido por el Ministerio Público Fiscal. Bueno, en este estado ya estaría el expediente, pasaría al despacho del juez o la jueza a los fines de ya dictar la sentencia del fondo de la cuestión. Bueno, eso sería como para concluir, no concluir el proceso, pero ya concluye la etapa procesal en sí misma, si ya pasa directamente para dictar sentencia. El otro tema que corresponde a tratar a mí es el tema de los recursos. Bueno, ¿qué es un recurso? Un recurso es un acto procesal que puede ser realizado por cualquiera de las partes actor o demandado a los fines
de que el juzgado, el tribunal que dictó una resolución, la modifique, el tribunal que dictó una resolución que a él se sienta perjudicado, sienta que no está conforme porque se lesionó según el criterio de cada uno algún derecho, va a solicitar al tribunal que la dictó, o a un tribunal superior, dependiendo del recurso de que se trate, que la aclare, que la modifique o que la revoque a la mencionada resolución. Dentro de los recursos tenemos dos grandes grupos. Por una parte, los recursos ordinarios, que tienen un trámite, que tienen plazos específicos, dentro de los cuales en el proceso laboral tenemos el recurso de aclaratoria, el recurso de reposición, el recurso de apelación y el recurso de queja. Por otra parte, tenemos también los recursos extraordinarios, en los cuales, si bien también se quiere proteger o un derecho, resguardar un derecho individual de la persona que plantea, pero también están en juego otras cuestiones que tienen a proteger un interés superior, ya sea establecido por la Constitución Nacional o por leyes, con leyes de jerarquía superior. Ahí podemos hacer a título ejemplificativo el recurso de extraordinario de inconstitucionalidad, el recurso por inaplicabilidad de la ley. Pero eso es más que nada a título para mencionarlo, porque nosotros ahora específicamente vamos a tratar los recursos ordinarios, la aclaratoria, la reposición, la apelación y la queja. Pero bueno, eso era como simplemente para dar una pequeña introducción. Ya los chicos ahora van a explicar específicamente cada uno de los recursos que les corresponde a cada uno. Bueno, eso es todo por mí. Muchas gracias. No sé si tienen alguna consulta. No, acá no. ¿Alguna duda? Bueno, entonces seguimos. A ver, fíjate si lo borras. Me parece que lo cambió. Lo cambié. Falta una diapositiva de la anterior. La anterior. Ahí. Esa. Sí, sí. Bueno, siguiendo con esta charla, esta clase, bueno, acá mi compañera dio una introducción con respecto al tema de los recursos, de una conceptualización, y a mí concretamente me toca hablar o voy a exponer sobre lo que es la aclaratoria. Bueno, en cuanto al tema del recurso de aclaratoria, hay algunos autores que en realidad no lo denominan, no lo quieren llamar recurso porque, a ver, ¿por qué? Porque acá con la aclaratoria no se estaría modificando lo sustancial de la resolución que dicta el tribunal. De manera que, en un sentido estricto de la palabra, no lo llaman así. Pero, en un sentido amplio, sí se lo podría, digamos, llamar recurso. Este puntualmente está previsto en el artículo 93 y obviamente que se lo puede plantear ante un juzgado de primera instancia o de cámara, de acuerdo a donde haya salido la resolución, y cualquiera de las partes lo puede hacer. O bien, si el tribunal, ¿no es cierto?, ya sea inferior o de alzada, advierte de oficio algún error, también lo puede hacer. ¿Qué tiende o qué es lo que se busca con la aclaratoria? Y bueno, tratar de, digamos, corregir alguna omisión que se haya, digamos, se haya pasado en la sentencia, algún error material, algún concepto oscuro que se pueda haber dado. Y obviamente que esta corrección, digamos, se lo tiene que hacer dentro de los 3 días, cuando se lo advierte de oficio, o bien la parte también. Pero hay algo fundamental, que esta resolución, digamos, perdón, el periodo de aclaratoria no suspende el plazo de la apelación. ¿Qué quiero decir con esto? Vamos a un caso concreto, se dicta sentencia definitiva
y nos damos cuenta, o viene la actora y nos plantea la aclaratoria porque considera que hay un concepto oscuro. Se nos dio en el juzgado un ejemplo con respecto a la procedencia de unas diferencias salariales, donde el juzgado, en un considerando en el que trata las diferencias salariales, le hace lugar, porque bueno, el demandado no pagó conforme jornada completa, ya que estaba registrado por media jornada, y cuando hacemos la liquidación de las diferencias salariales, simplemente ponemos el total, o sea, la diferencia. Entonces viene la parte y nos dice, bueno, quiero que atento a que no está debidamente aclarado cómo se llegó a ese resultado, necesito que el tribunal se expida y me aclare en relación a lo que percibió, lo que debió percibir, y en lo que debió percibir, que es conforme convenio colectivo de trabajo, por favor, que nos indique cuáles son los ítems, los rubros que van a tener en cuenta. Así yo pueda corroborar de que el resultado que se consigne en la sentencia definitiva, punto, tanto, esté correcto. Eso lo hizo dentro de los 3 días de que le llegó. A ella le sigue corriendo el plazo de la apelación y nosotros tenemos la obligación, digamos, de expedirnos dentro de los 3 días, porque no nos olvidemos que no suspende el plazo. Entonces eso se hace sin sustanciación e inmediatamente se resuelve y nosotros por lo general el criterio del tribunal es que se lo resuelva ya sea en el mismo día que se lo solicita o en su defecto al día siguiente. Porque bueno, obviamente que se busca que se respete esos 3 días porque, como les dije y como reitero, sigue el plazo de la apelación de manera tal de que, bueno, la parte puede incluirlo en su defecto en la apelación. Entonces nosotros sacamos la aclaratoria de las diferencias salariales, la sacamos por sentencia y la notificamos inmediatamente. Acá específicamente el artículo 95 nos dice que cuando la aclaratoria de una sentencia que fuere apelable pueda causar un agravio, un gravamen a la parte, puede ser susceptible de apelación la aclaratoria. Entonces ahí el plazo va a correr inmediatamente de la fecha en que se notifica. ¿Y por qué yo digo que una aclaración de una diferencia salarial puede causar un agravio? Porque muchas veces la parte no está de acuerdo o no está satisfecha de la aclaración que nosotros le hicimos en esa sentencia. Porque me dicen, pero no ha previsto este ítem, pero no me aclaró por qué en este mes no me especificó por qué sale esta suma. Entonces puede ser susceptible de una apelación. Otra cuestión también importante en lo que es esto, que no solamente puede ser por un concepto oscuro, también puede ser por alguna omisión que se haya hecho en la sentencia, que suele suceder. No somos perfectos, somos seres humanos. Y sucede también, o pasa, de que te piden, te reclaman la entrega del certificado de trabajo. Y a veces te lo piden en el último renglón de la demanda. Entonces, a veces no lo ves, no lo sacas en la sentencia y te lo piden por aclaratoria. Ese también es un supuesto que puede ser susceptible, esa aclaratoria de una apelación, porque quizás no esté de acuerdo con lo resuelto en la misma. Esos son, digamos, casos puntuales donde podemos ver materializado, digamos, esto de la aclaratoria, que muchos autores hablan de que es una aclaratoria conceptual, porque el artículo 97, cuando ya son errores en el nombre, cuando ya son errores en la calidad de las partes, a veces sucede de que cambiamos el nombre del demandado por el del actor o el número de DNI, a veces hay un numerito que está mal, y bueno, eso en el 97, que ya es una rectificación, es una aclaración también, se lo puede, digamos, hacer en cualquier estado del proceso,
lo pueden pedir las partes o nosotros mismos. La fundamentación, obviamente, que debe ser clara, precisa, determinar en el objeto específicamente qué es lo que se busca el tribunal aclare, y en las audiencias también puede pasar. Entonces, esta aclaratoria se la tiene que interponer en la misma audiencia. Nosotros ahí tenemos un modelito de, claro, ahí, bueno, hay un modelito de una sentencia aclaratoria, donde, bueno, creo que ese fue, claro, se consignó mal el monto, exactamente. Entonces ahí tuvimos que rectificar la sentencia definitiva y, como les vuelvo a repetir, no suspendía ni suspende el plazo de apelación. Hay una cuestión concreta que me gustaría también dejar en claro, que puede pasar de que ya estando firme la sentencia, ya sea porque las partes, por ejemplo, no la han apelado o fue a cámara y la confirmaron a la sentencia y se detecta un error. Se detecta que está mal el DNI del demandado. Y viene el abogado y nos dice, no, ¿qué hacemos? Porque está mal el DNI. No hay ningún problema en rectificar y en aclarar ese DNI. Y en nada, absolutamente en nada, está afectando la cosa juzgada, el principio de cosa juzgada. Sabemos que el principio de cosa juzgada es que ya esa resolución está definitiva y no se la podría, digamos, mover. Pero ¿qué pasa? Acá hay un error formal. ¿Y nosotros qué primamos? La verdad real. Va la real decisión del juez. Y entonces un error en el DNI no nos podría obstaculizar una ejecución. Entonces ahí, en ese caso, sí se lo puede hacer. Y como dijo en algún momento los tribunales superiores, jamás nos podemos perpetuar en un error, más en estas cuestiones, ¿no es cierto?, como son el DNI, el nombre de las partes, a veces Marta por María, y así nos puede pasar. Bueno, ahora ya les dejo, gracias, les dejamos ahora con las doctoras, que ellas van a seguir con la exposición, o no sé si quieren que hagamos un break y tomar un café y volver. 10 minutos para descansar y continuar con la segunda parte, ¿o prefieren continuar? ¿Quieren el café? Hay un trabajito, así que descansen. Bueno. Sí. Hacemos entonces una pausa de 10 minutos y volvemos. En el otro. Sí, me hace el 43. Sí. Bueno, vamos a continuar. Ahora toca el tratamiento del recurso de reposición con o sin apelación en subsidio. En primer lugar, corresponde conceptualizarlo como un remedio o acto procesal tendiente a que el juez o el tribunal que dictó la resolución lo repare o bien lo subsane, lo modifique o lo rectifique por contrario imperio. Está previsto en el artículo 238 del Código de Procedimiento Civil y Comercial, que establece que procederá únicamente contra las providencias simples, causen o no gravamen irreparable, a fin de que el juez o tribunal que los hubiese dictado los revoque por contrario imperio. ¿Cuáles son los requisitos para la procedencia del recurso de reposición? En primer lugar, que exista un proveído o un decreto simple de mero trámite, que son los que observamos durante el proceso, que quien lo interponga tenga calidad, ya sea de parte actora o parte demandada, es decir, que tenga participación en el juicio, y que exista un perjuicio, un daño o un error
resultante de la decisión del juez. ¿Cuál es el plazo que se debe tener presente al momento de controlar el despachante si ese recurso de reposición ha sido presentado en tiempo? Será de 3 días. Dentro de los 3 días, más las 2 horas de gracia del día siguiente, que a partir de una causa que tenemos, nosotros consideramos que esas 2 horas de gracia, según la acordada 3.839, que establece que la atención al público comienza desde las 7:15, la hora de gracia será hasta el día siguiente de las 9:15. Es decir, que todo el escrito que hubiese presentado el abogado interponiendo recurso de reposición fuera presentado a las 9:16 a través del sistema de expediente judicial, se declarará extemporáneo. Eso es muy importante tenerlo presente. Obviamente que el plazo lo van a contar desde el día en que sacaron la cédula electrónica, ¿sí?, al domicilio procesal del abogado. Ahora bien, ¿cómo es el trámite del recurso de reposición? ¿Se puede sustanciar o no? ¿Qué significa esto? Sustanciar es que se corra traslado a la contraria, se va a correr traslado por 3 días. Una vez que conteste a criterio del juez, se interviene el Ministerio Público Fiscal y luego el juez va a resolver. Puede resolver la admisión o el rechazo, ¿sí?, del recurso. En el caso de que se hubiese interpuesto un recurso de reposición o revocatoria en la audiencia, se va a sustanciar en el mismo acto de la audiencia, es decir, se le va a conceder la palabra a la otra parte, ¿sí?, en el mismo acto, y el juez resolverá en el acto de la audiencia. Ahora, puede suceder también de que no se vaya a sustanciar por decisión del juez, y esto es una facultad prevista en el artículo 51 por una cuestión de economía procesal y además porque generalmente se da en casos en que es una decisión lisa y llana del juez. Por ejemplo, declarar la extemporaneidad de una presentación. Entonces ahí no lo sustancia porque directamente va a resolver si le asiste o no razón a la parte que lo plantea. El artículo 51, como les decía, de nuestro Código de Procedimiento de Trabajo establece que en todo caso el juez deberá adoptar las medidas adecuadas para que los incidentes no desnaturalicen el procedimiento principal y les dará el trámite más económico. Entonces, directamente ante el planteo, observamos si está o no en plazo y el juez, sin más trámite, resuelve. ¿Qué sucede con esta resolución? La resolución puede ser a favor o en contra de lo que está planteando el abogado. En caso de que el juez le hiciera el lugar, entonces va a dictar un proveído fundado, cuál fue el error que se incurrió, y lo admitirá, ¿sí?, y lo va a subsanar al agravio. En caso de que no hiciera lugar, va a mantener el juez sus fundamentos del proveído anterior, y siempre y cuando el abogado no hubiese planteado la apelación en subsidio, quedará firme. Es decir, que si no le hace lugar y el abogado no dijo en la presentación, al momento de interponer el recurso, ustedes ven que dice con apelación en subsidio en caso de rechazo. Si no lo dice, no lo planteó en ese momento, significa de que ya una vez que el juez lo denegó, pasan los 3 días y quedó firme la resolución. Tiene fuerza ejecutoria. Acá vemos uno de los modelos en donde nosotros le asistimos razón al profesional porque él había presentado el escrito a las 9:15 y nosotros consideramos que era hasta las 9. Hizo todo un planteo fundado que le asistía razón por la acordada que la atención al público comienza a las 7:15, entonces 2 horas después es hasta las 7:15, por lo que presentó justo. Así que desde entonces todos los plazos de gracia los contamos hasta las 9:15 y el que presente 9:16, como dije, ahí sí lo declaramos extemporáneo. En este caso se revocó el decreto anterior y se le tuvo por contestado en tiempo y forma. Y por último, bueno, se difirió las impugnaciones para el momento de dictar sentencia definitiva. En caso de que el juez decida
este es el modelito, rechazar directamente el recurso de reposición, y el abogado no lo apeló en subsidio, quedó firme porque la juez en este caso consideró, con los mismos fundamentos expuestos en el anterior decreto, rechazarlo. Ahora bien, en caso de denegatoria, es decir, que la juez decida rechazar el recurso de reposición y que haya sido acompañado por el abogado con apelación en subsidio, se considera la apelación con dos tipos de efecto: el efecto diferido y el efecto devolutivo. Como regla general, el efecto diferido es la regla de que son todas las apelaciones que se realicen durante el proceso van a ser con efecto diferido en virtud del 103. ¿Qué significa diferir? Significa de que el abogado, al momento de apelar la sentencia definitiva, entonces es ahí donde se va a sustanciar, donde va a expresar los agravios, ¿sí? Porque no se entorpece, digamos, el proceso, continúa el trámite, su curso normal, ¿sí? Se difiere. Usted está en desacuerdo con lo que resolvió la juez, la apelación la va a hacer al momento de dictar la sentencia definitiva, cuando apele la sentencia definitiva. Hay excepciones, que es en materia de medida cautelar o bien de desalojo, que el desalojo es una excepción prevista en el artículo 133 del Código de Procedimiento de Trabajo, que se da, bueno, en casos excepcionales donde el trabajador estuviera ocupando el inmueble en virtud de un contrato de trabajo. Bueno, como es un desalojo, lo que implica como tal, y también las medidas cautelares, en ese caso sí será como efecto devolutivo, que ya vamos a ver cada caso en específico. Para repasar entonces el efecto diferido, como hizo el 103, en todas las apelaciones de los decretos serán entonces diferidos. Los apela el abogado después, eso significa diferido. El plazo para interponer, 3 días, ¿sí? Y acá yo les hice la observación de que deberá fundar, sí o sí, fundar, es decir, que él puede mencionar que apela en subsidio, pero no es necesario que haga la apelación ahí. Él solamente va a decir apelo en subsidio, pero va a fundar esa apelación, va a expresar sus agravios en la oportunidad de que apele la sentencia definitiva, es decir, dentro de los 8 días, una vez que haya salido la sentencia definitiva. Acá tengo un modelito importante que también les puede suceder a ustedes al momento de tomar audiencia. En este caso, la abogada era quien quería absolver posiciones por su cliente, por la empresa, y no tenía acreditado el carácter de socia gerente. Y generalmente, usualmente lo hacen los abogados, y bueno, el criterio de nuestros juzgados es, en virtud del artículo 82 y de la Ley de Sociedades Comerciales, como no acredita tal carácter de representante legal, no la dejamos absolver. Entonces la abogada hizo todo un planteo y interpuso la reposición. La juez mantuvo sus fundamentos, se la rechazó y dijo con apelación en subsidio. Entonces nosotros ahí le pusimos que se tenga, se concede el recurso de apelación, ¿sí? Con efecto diferido en virtud del 103, como les explicaba recién. Ahora, veamos el efecto devolutivo. El efecto devolutivo, ¿qué significa? Ahora, con el nuevo sistema de expediente judicial, nosotros vamos a crear un expediente nuevo, aparte del principal, que sea sobre efecto devolutivo, la carátula sobre efecto devolutivo. Ahí se van a importar todos los archivos, ¿sí? Todos los archivos de las partes según la materia, digamos, objeto de discusión, y se le va a correr traslado por 5 días a la parte incidentada, y una vez que conteste, entonces se eleva a la Cámara, y la Cámara lo devuelve. Por eso es devolutivo, porque lo elevamos para que resuelva eso que está disconforme el abogado, y una vez que resuelve, lo devuelve. Pero no se suspende el proceso. Se hace a través de otro expediente, bueno, antes con el expediente físico,
era distinto el trámite, en virtud del artículo 250, el abogado tenía que presentar un cuadernillo dentro de los 5 días, lo tenía que hacer en el juzgado, tenía que también expresar los agravios en el mismo plazo, y ahí lo mandábamos al cuadernillo de copias, pero ahora con esta genialidad del sistema de expediente judicial, lo creamos al expediente, importamos todas las presentaciones, lo sustanciamos, le corremos todas las partes y lo mandamos a la Cámara. La Cámara resuelve eso todo. Lo que sí siempre tienen que tener presente si hubo intervención de la Cámara, hacerle saber a la mesa de entradas únicas para que lo tenga presente al momento del sorteo. Y lo más importante, antes de mandarlo, ver que en el sujeto esté vinculada a la Cámara, porque si no, no lo va a poder ver al expediente. Bien. Acá, como les decía, son 5 días, se le corre traslado por el mismo plazo y se lo eleva al Tribunal Superior. Acá les dejo unos modelitos de lo que le acabo de decir, ¿sí? Todo esto que acabo de hablar es en caso de revocatoria a pedido de parte, es decir, que lo plantee el abogado. Pero también se puede dar la revocatoria de oficio, es decir, que el juez, advertido por su equipo de trabajo, hayan incurrido en error en algún decreto. Entonces, siempre que no lo haya observado la parte, dentro de los 3 días que haya salido el decreto, la norma lo autoriza al juez de que lo rectifique, es decir, que lo modifique, que lo cambie y lo notifique a las partes. Por ejemplo, en el caso de que fijemos una fecha de audiencia, un día feriado, y no nos dimos cuenta, entonces ahí advertía a la suscripta que tal día es feriado, ¿sí? Lo va a dejar sin efecto a esa audiencia y va a fijar una nueva de lo que se corre traslado a las partes. No sé si quedó claro hasta ahí o quieren preguntas, no sé si fue muy rápido. Traté de ser lo más práctica posible porque son temas que son complejos en cuanto a su conceptualización, entonces está bueno tener en cuenta algunos tips como al momento de decretar, como el tema de los plazos, por ejemplo, y bueno, de los modelos. Perfecto. Bien. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. En esta parte vamos a hablar sobre lo que es el recurso de apelación. Ya un poco lo explicó mi compañera en cuanto a los recursos de apelación que son interpuestos antes del dictado de la sentencia definitiva. Y bueno, en mi parte voy a desarrollar más los que se deducen en contra de la sentencia definitiva y bueno, y el recurso de la queja. Bueno, una conceptualización que tenemos del recurso de apelación es que es el remedio procesal para que un tribunal jerárquicamente superior pueda modificar o revocar una resolución judicial, que puede ser una sentencia interlocutoria o definitiva o una providencia simple que cause gravamen, porque la parte estime de que hay un error en la aplicación o en la interpretación del derecho o en la apreciación de la prueba o de los hechos que haya realizado el juez. La ley distingue 3 supuestos. En el artículo 98 prevé las resoluciones que son generalmente apelables y realiza un enunciado que no es taxativo, sino que es meramente enunciativo, es decir, de que no se limita solamente a sus supuestos, sino que el juez puede evaluar si los amplía o no. Entonces tenemos las resoluciones generalmente apelables, después tenemos las inapelables, las resoluciones que no se pueden apelar, y después tenemos las apelables en todos los casos. Voy a retroceder para que veamos más o menos qué supuestos. En las generalmente apelables dicen que se pueden apelar las sentencias definitivas, las que decían acepciones, las que admitan o deniegan personería jurídica, las que resuelven un incidente de nulidad, las que declaran de puro derecho, que no suele suceder mucho en el ámbito laboral, pero bueno, está contemplada en la norma, las que denieguen medida de prueba, que suele suceder mucho en los procesos, a veces alguna prueba que nosotros consideramos que no es conducente para probar los hechos que se encuentran controvertidos, no le hacemos lugar a prueba porque vaya a implicar
una violación al derecho, por ejemplo, de privacidad de alguna de las partes, que quieran, por ejemplo, peritar un teléfono celular de la contraria y la otra parte no quiera. Bueno, en esos casos se resuelve antes de la apertura a prueba y esos decretos están sujetos a recursos de las partes, porque claramente se sientan agraviados por la resolución, porque la consideran importante de que esté presente en el proceso. Bueno, después las que tenemos, las que deniegan medidas preliminares, las que rechacen hechos nuevos. Y después en este inciso H, que después lo vamos a ver, es como muy amplio, como verán. Dice que toda aquella resolución que por su efecto, por haberse dictado sin controversia o prueba, impliquen una privación de la garantía de derecho de defensa en juicio. A veces pasa de que a la parte no se le corrió traslado, o que ofreció una prueba y no se la produjo, en distintas etapas del proceso, ¿no? Incluso está en una ejecución, en un ejecutivo, por ahí puede ser. Entonces, nos plantean una apelación fundamentándose en este inciso H. Bueno, después tenemos las resoluciones generalmente inapelables, y el código acá establece la inapelabilidad por razón del monto. ¿Qué nos dice el artículo 99? Que dice siempre y cuando el valor o el monto del juicio no exceda los cuatro salarios mínimos vitales y móviles. El salario mínimo vital y móvil hoy en día está en más o menos 230.000 pesos. Ustedes fíjense que 4 salarios será más o menos 800, 900.000 pesos, que hoy en día con las planillas actualizadas que tenemos, a veces no llega a esa cifra. Las tasas de interés nos han quedado muy por abajo de la inflación y tenemos muchas causas en las que no superan esos montos. De todas formas, la juez considera que por el derecho de defensa en juicio, por el derecho a recurrir la sentencia, incluso hasta es un poco a veces inconstitucional, ¿no? El hecho de no darle la posibilidad que revea a la alzada un pronunciamiento de primera instancia. Por eso en esos casos, la juez de nuestro juzgado, ella sostiene que hay que otorgar la apelación, por más que sea un monto de 100.000 pesos, por ejemplo. Entonces, ese requisito está sujeto a la decisión quizás del juez de primera instancia y después la Cámara será quien, en definitiva, verá si admite o no el recurso en base a ese artículo. Después, en la etapa de ejecución de sentencia, todas las resoluciones son inapelables. ¿Por qué? Porque ya hay una sentencia definitiva, ya se está ejecutando. Entonces, detener o paralizar el proceso por algo que la parte considera, ya es muy restrictivo ese análisis y la ley considera que no son apelables. Salvo, por ejemplo, acá la ley establece un supuesto en que hubiera un vicio o una nulidad que se haya incurrido antes del inicio de la ejecución de sentencia. Nosotros, por ejemplo, tenemos un caso, nos pasó que el expediente salió la sentencia definitiva, se fue a la Cámara resolvió la apelación, pero ¿qué pasó? Esa sentencia carecía de la firma de uno de los jueces, que en realidad son 3, pues es un tribunal colegiado, y entonces planteó la nulidad de la sentencia de Cámara por la falta de firma. Nos planteó la nulidad en primera instancia, cuando bajó el expediente de la Cámara y ya nos habían iniciado la ejecución de sentencia. ¿Y qué tuvimos que hacer? Como era un vicio anterior a la etapa de ejecución de sentencia, se lo tuvimos que conceder. Para nosotros no era algo que en el fondo iba a prosperar, pero entraba dentro de este supuesto, un vicio de nulidad, y se lo conseguimos con efecto en relación y con efecto suspensivo. Suspendimos la ejecución y lo mandamos a la Cámara. Después la Cámara obviamente no le hizo lugar y bajó y siguió su trámite. Pero es un ejemplo de excepción a la regla, ¿no? Bien, y después el artículo también prevé las regulaciones de honorarios, también siempre son apelables por más que estemos en las ejecuciones de sentencia, y las que apliquen sanciones disciplinarias, que en la realidad de los hechos no hemos tenido casi esta situación. Resoluciones apelables en todos los casos, como ya lo había dicho mi compañera, por el gravamen que causan, las que decreten o denieguen medidas cautelares y las que admitan o rechacen desalojos. Bien, ahora veamos el trámite. El trámite, la ley los distingue, como ya habíamos dicho, las apelaciones que se dedujeran antes de la sentencia definitiva,
que son, o sea, contra las resoluciones, providencias simples o las sentencias interlocutorias, que es lo que ya había comentado mi compañera, exactamente lo mismo, que se apelan en el plazo de 3 días y se van a fundar, como son con efecto diferido, se van a fundar en el momento de fundar la apelación de la sentencia definitiva, es en el plazo de los 8 días, una vez dictada la sentencia. Y que no impide el cumplimiento de la sentencia apelada, o sea, sigue todo su trámite, no paraliza absolutamente nada, se difiere el tratamiento. Después tenemos el recurso contra las resoluciones interlocutorias que ponen fin al pleito. ¿Cuáles son? Desistimiento, allanamiento o conciliación. Son modos anormales del proceso, porque el modo normal de terminación del proceso es la sentencia definitiva siempre. Ese es un modo anormal en el cual las partes convienen de forma voluntaria desistir, allanarse a la acción del otro o conciliar. En esos casos se rige por el mismo plazo de la sentencia definitiva, que son los 8 días, dentro de los cuales tiene que deducir el recurso y tiene que fundarlo ante el juez de primera instancia. Después, bueno, tenemos las medidas cautelares de desalojo, que ya les explicó mi compañera que las dan con efecto devolutivo. Y después el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia definitiva, que es en lo que vamos a ahondar ahora. Que como ya dije, deben ser apeladas en el plazo de 8 días y se deben expresar agravios en el mismo plazo. Y se concede siempre con efecto suspensivo. Aquí, ¿qué pasa con el efecto suspensivo? Como la sentencia se encuentra apelada, no se forma la cosa juzgada. La sentencia no se encuentra firme y como tal no se puede ejecutar. O sea, limita la ejecución de la sentencia y la sentencia y la condena no está firme. Entonces, al estar sujeta a apelación, se va a un órgano jerárquicamente superior, que es la Cámara, para que revise lo que se interpone en el recurso de apelación. Bien, por eso decimos que suspende, paraliza el trámite. Usted siempre, cuando lea más o menos el efecto del recurso, llévense más o menos por lo que quiere decir el término. Suspender, paralizar, no continúa. Cuando se difiere, se continúa el trámite. Cuando se otorga con efecto inmediato el recurso, ¿qué quiere decir? Que es ahora. Se concede el recurso, se va para que resuelva. Se resuelve con efecto inmediato y en esos casos a veces la resolución es con efecto devolutivo o diferido. La regla general es el diferido. Se difiere el tratamiento del recurso para el momento en que se dicta la sentencia. Bien, sigamos con entonces el suspensivo, que es siempre para las sentencias definitivas. Lo que hacemos nosotros en primera instancia es evaluar los requisitos de admisibilidad del recurso. ¿Por qué? Porque los de los fundamentos, la fundamentación de los recursos ya lo evalúa la Cámara. Nosotros tenemos que ver la admisibilidad. Sin perjuicio de que nosotros veamos de que un recurso, por ejemplo, a veces nosotros concedemos una apelación, se va a la Cámara y la Cámara nos dice, no, está mal denegado el recurso, no correspondía que se lo concediera y nos bajan los autos. Entonces, en última instancia, ¿quién tiene la última palabra sobre la concesión del recurso? La Cámara. Bien, pero vamos a ver cuál es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es ver los requisitos de admisibilidad y ver, en primer lugar, el tiempo de presentación. Sale la sentencia definitiva, se va a notificar a los domicilios reales de las partes y a los domicilios procesales. El plazo se va a contar a partir de que se notifique en el domicilio procesal. Nosotros antes con el expediente físico siempre lo sacábamos al procesal constituido, que es el que constituye a los abogados en el radio del juzgado. Hoy en día con el sistema digital ya es el domicilio procesal electrónico. Nosotros aquí, por un criterio de la señora juez, ¿qué hacemos? Las causas que nos quedaron viejas, esas físicas que no han sido nunca digitalizadas, sacamos la sentencia, digitalizamos el expediente y mandamos cédula física al domicilio constituido y también una electrónica. ¿Y cuál es la cédula que tomamos como válida para el cómputo de los plazos? La física. La física siempre va a ser posterior porque es papel, llega más tarde que una electrónica que uno pone firma y ya se va a la cédula y llega inmediatamente al destinatario. Pero en los expedientes que ya son digitales, es solo la cédula electrónica. De todas formas,
este tema de que si tomamos el domicilio constituido con la cédula física o la cédula electrónica, es un tema que ya se ha ido a Cámara, porque hay partes, por ejemplo, las demandadas o las autoras que nos dicen, está fuera de tiempo, no debería haber tomado la cédula física, tiene que tomar el plazo de la cédula electrónica. La Cámara todavía no se ha expedido sobre cuál es la que corresponde tomar para el cómputo del plazo, y tampoco tenemos una directiva de corte sobre criterio unánimo. No sé cuál es el... En el caso de nuestro juzgado, perdón porque... sí. En el caso de nuestro juzgado, nosotros notificamos directamente al domicilio electrónico, o sea, lo digitalizamos, vinculamos a las partes y notificamos todo. No, por más que sea, exactamente, por más que sea viejo, hacemos la vinculación y notificamos al... Perdón, la digitalización, la vinculación y notificación al electrónico. Bien, perfecto. Bien, después entonces el segundo requisito, habíamos visto la apelabilidad en razón del monto, que eran los 4 salarios mínimos vitales y móviles, que lo vamos a dejar ahí, eso va a ser una consideración del juez si se lo concede o no. Y después sí tiene que estar la existencia de la expresión agravios, es decir, que diga el abogado en su escrito: interpongo recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva número tanto, que me fuera notificada con fecha tanto. Fundo agravios, expreso agravios, o fundo apelación, así lo ponen siempre en los escritos. Entonces, todo ese fundamento en el cual ellos manifiestan que se consideran agraviados por la sentencia, esos son los agravios. Que después sobre esos van a ser sobre lo que va a efectuar el análisis la Cámara de Apelaciones para desarrollar los puntos de las decisiones. O sea, esa expresión de agravios que va a realizar la parte es lo que limita el análisis revisor de la Cámara. No puede irse a otros puntos que no hayan sido apelados y tampoco resolver cuestiones que no hayan estado dadas en la sentencia definitiva. O sea, tiene un campo limitado sobre los agravios de la parte. ¿Qué es una expresión de agravios? Es una crítica razonada, concreta, puntual sobre lo que el apelante considera que se ha incurrido en error por el juez de primera instancia, ya sea por la aplicación o por la interpretación del derecho, ya sea porque haya realizado para él una incorrecta valoración de la prueba, o que haya tenido una errónea interpretación de los hechos. Todos esos supuestos, él considera que le pueden causar gravamen, entonces expresa agravios. Y acá ponemos que su contenido determina los límites precisos de la actividad revisora. Bien, interpuesto el recurso de apelación, se concede con efecto suspensivo y de la expresión de agravios se corre traslado a la contraria por 6 días. Vencido el plazo, la contraria pudo contestar, contesto el traslado de agravios, o puede no contestar. Si no contesta y vence el plazo de los 6 días, tenemos la obligación de remitir el expediente a la Cámara. Que muchas veces pasa con esto, de que la otra parte no contesta y nos ha pasado que el expediente a veces queda en letra. O hay que tener mucho cuidado ahora con los expedientes digitales, porque no nos vamos a dar cuenta cuando no contesten, el expediente quede ahí. Entonces, ¿qué es lo que hacemos nosotros en el juzgado? Ahora llevamos un registro interno. Tenemos un libro que abrimos y cada vez que cada parte formula un recurso de apelación en contra de una sentencia definitiva, anotamos. Y la fecha en la que lo interponen. Después, es un control también para el secretario, de que vea si se remitió o no a la Cámara, independientemente si contestan o no los agravios la otra parte. Es la única forma que encontramos de llevar un control. Bien. ¿Por qué tengo esto aquí? Bueno, acá tengo un modelo de, bueno, de cómo se lo provee, atento a constancias de autos. Acá tomamos la cédula electrónica y conforme lo establecido en el 107, téngase por interpuesto el recurso de apelación en contra de la sentencia
y en virtud de lo dispuesto por el artículo 106, concede el mismo con efecto suspensivo. Y ahí de la expresión de agravios corremos traslado a la parte actuada por el término de 6 días. Bien, acá en este caso nos contesta el agravio la otra parte, por contexto del traslado de expresión de agravios, conforme la cédula, y elevamos la causa al superior tribunal. Previo a ello, lo mandamos a mesa de entradas para que realice el sorteo y vea qué cámara va a ser la que va a actuar en la causa. Eso siempre y cuando no haya actuado una causa con anterioridad durante el trámite del proceso. Si interviene una cámara ya, es esa cámara la que tiene que entender en el recurso de apelación que se formule en contra de la sentencia definitiva, y de eso se tiene que dejar constancia en el decreto, que en este caso se manda a mesa de entradas para que compense causas y se le hace saber cuál es la cámara que ya intervino en los autos y se va directamente a esa. No se hace sorteo. Bien, acá es como la mesa de entrada nos informa cuál es la cámara que se sortea, en este caso fue la 2, y nos remite el expediente para que nosotros hagamos la acordada. La acordada es esta, del 470, en el cual tenemos que consignar todas las partes intervinientes durante el proceso y los funcionarios y magistrados que actuaron en la causa. Entonces, acá está el juzgado nuestro, que es el de tercera nominación, todos los jueces que actuaron, las secretarias o secretarios, y en la parte actora ponemos nombre del actor, su apoderado y domicilio procesal y real. Parte demandada, de la misma forma, siempre chequeen que sea el último domicilio que se haya denunciado en la causa. Recuerden que el abogado puede cambiar de domicilio y la parte también puede cambiar de domicilio real, entonces tiene que siempre ser sobre los últimos datos que tengamos en el expediente. También hacemos constar el Ministerio Público Fiscal que intervino en la causa, y abajo hacemos constar cuántos cuerpos y en cuántas fojas se remite el expediente, que actualmente está siendo mixto. Se manda una parte física y una parte digital. La parte física siempre decimos en cuántas fojas, porque hemos tenido problemas de que nosotros digitalizamos el expediente, no foliamos más, pero a veces lo mandamos a sorteo, mesa de entrada nos folia el expediente. Y después cuando lo mandamos a la cámara ustedes nos dicen que son tantas fojas y está foliado de otra forma, entonces dejamos constancia hasta qué foja es la que realizó la foliatura del juzgado. Bien. Bueno, acá cuando hacemos la acordada 470, en el juzgado siempre tratamos de que se revise todo el expediente de la primera foja y tenemos que realizar un control exhaustivo de todo lo que son los cargos. Que todos los cargos estén firmados por el jefe de despacho, por el secretario, que tengan el sello, que todas las hojas del expediente estén foliadas, que la foliatura sea correcta, porque a falta de alguno de esos requisitos, el expediente la cámara baja el expediente, porque haya alguna omisión o algún error en alguno de esos datos. Entonces es muy importante realizar esa evaluación, que bueno, eso a veces lo hacen mesa de entrada, lo hacen los decretantes, y bueno, el secretario en última instancia cuando controla la acordada también da una mirada para evitar idas y vueltas a la cámara. Cuando ya realizamos la acordada, bueno, se hace después una constancia de remisión, de que se elevan los autos, se lo anota en el libro de remisiones que tiene mesa de entrada, y lo que se hace ahora con el sistema digital es incorporar a la cámara que va a intervenir como sujeto y realizarle el cambio de erradicación. Una vez que le realizamos el cambio de erradicación, nosotros ya no podemos realizar ningún tipo de providencia ni nada, ya el expediente se nos fue digitalmente, y si llega a suceder algo, tenemos que pedir a la cámara de que nos devuelva, nos haga un cambio de erradicación de nuevo a nuestro juzgado, que es lo que pasa a veces ya cuando resuelve, lo devuelve. Pero si no, es más, hasta la cámara ya le cambia el número, la carátula nada más sigue igual. Pero bueno. Después tenemos... ya había dicho el tema de los recursos en la etapa de ejecución, que son inapelables, pero que por el inciso, en la doctrina de jurisprudencia entienden que a veces por el inciso
por el inciso H del artículo 98, es decir, cuando no hubiera posibilidad de controversia o haya tenido una violación de su derecho de legítima defensa o por falta de prueba, se le puede conceder la apelación. Y como hay una falta de la normativa legal acá de en cuántos días tiene que apelar y fundar el recurso, la doctrina entiende que tiene que deducir en el plazo de 3 días para toda sentencia o interlocutoria o resolución, y que debe fundarla en el plazo de 5 días, como lo dispone el artículo 246 del Código Procesal Civil de Catamarca. ¿Ves? Acá tenemos la regla de la inapelabilidad, la apertura de la instancia superior en una interpretación amplia del artículo 98, inciso H. Nosotros acá tuvimos un caso de que durante una ejecución de sentencia se fueron y se trabaron embargos sobre unos bienes muebles en un restaurante, y después vinieron y nos plantearon una tercería. Nos dijeron, no, esos bienes muebles que embargaron son de otra empresa. Obviamente hubo cambio de nombre. Pero bueno, la planteó la tercería, sacamos resolución nosotros interlocutoria en la que le rechazamos la tercería, y ellos nos plantearon una apelación y nos dijeron, nunca me proveyeron la prueba. Ellos habían ofrecido una prueba y es verdad, el juzgado por un error había omitido producirle la prueba que había ofrecido. No obstante eso, no le admitimos la apelación. Entonces el abogado se fue en queja, y la queja le dijo, le asiste razón por el artículo 98, inciso H, porque no se le produjo la prueba. Entonces bajen los autos, le dice, para que el juez de primera instancia le otorgue la apelación. Listo, entonces tuvimos que cumplir con la orden de la Cámara. Sí. Sí. Más allá de lo que establece el inciso H o la posibilidad de abrir la instancia superior por el inciso H, creo que si vos me estás hablando de una tercería, no regiría la inapelabilidad de la ejecución de sentencia. Bien. Porque ahí la tercería sí es apelable. Sí, Entonces, sí, por eso lo conseguimos mal el recurso. Exactamente, Sí. en virtud de eso es que probablemente abrieron la apelación. Sí. Pero eso no modifica. Y otra cosa con la que generalmente se da mucho de que se abra en el proceso de las ejecuciones, no tanto quizás de la ejecución de sentencias, sí de los juicios ejecutivos, que poco vemos ahora últimamente. No hay prácticamente muchos juicios ejecutivos propios. Es cuando hay excepciones en los juicios ejecutivos, ahí sí se admite la apelación también. Son las dos posibilidades que son excepcionales en todos los casos, ¿no? Sí. Lo que comentaba la doctora recién, lo tenemos justo en un modelo que justo es un ejecutivo, y habíamos hablado de que, como le comentaba, que el 98 son enunciativos, entonces, y no taxativos, le permitimos que expresara agravios en el término de 5 días por el 246. Aplicamos por el Código Civil, digamos, en los ejecutivos de ejecuciones de sentencia. Bien, y nos queda solamente por ver la queja. El recurso de queja es siempre por la apelación denegada. O sea, nos plantean el recurso de apelación durante el procedimiento o contra una sentencia definitiva y denegamos una apelación, el abogado se puede ir en queja. Bien, ahora la ley nos establece distinto procedimiento en uno y en otro caso. Cuando es durante el proceso y se deniega una apelación en contra de una providencia simple o en contra de una sentencia interlocutoria, se interpone el recurso de queja, dice el código, en el juego de primera instancia, pero la oportunidad de fundar los agravios se va a realizar en el momento del 107, que es el plazo para fundar la sentencia definitiva, la apelación de la sentencia definitiva. Entonces son 3 días y se funda en el plazo de la apelación de la sentencia definitiva. Ahora bien, cuando la apelación es denegada después de la sentencia definitiva, posteriormente, el Código del Trabajo nos dice de que tiene que deducirlo en cámara
y fundarlo en el plazo, tiene 5 días para deducirlo y fundarlo en cámara. O sea que ya se va al órgano superior después de la sentencia definitiva. Esos son los dos, el recurso de queja por apelación denegada, los dos trámites. Y bueno, con eso finalizaríamos. Entonces, chicos, si quieren consultar algo. ¿Entendió? ¿No tienen preguntas? No, no hay acá. No. A nosotros nos pasó particularmente en cuanto al recurso de apelación, de que el abogado nos dejó firme en la sentencia todo lo que es rubros indemnizatorios, porque bueno, no apeló el decisorio en cuanto a que el despido era injustificado. Pero sí nos apeló la multa del artículo 2. Entonces, el abogado de la parte actora nos pidió que certifiquemos por secretaría los rubros que quedaban firmes. De manera que ahí, en ese caso puntual, nosotros tuvimos que hacer un informe de secretaría, esto habrá sido, calculemos, 6 años atrás, donde le tuvimos que decir, bueno, qué rubros quedaban firmes, porque ni siquiera apeló la tasa. Exactamente. Entonces tuvimos que hacer esta certificación para que él sepa cuáles son los rubros que quedan firmes y qué hizo efectivamente después. Hizo una ejecución parcial. ¿Por qué lo digo a esto? Porque tenemos que ver muchas veces la apelación para ver los agravios y ver qué punto de la sentencia definitiva puntualmente está apelando. Va, porque después nos puede pasar esto y vamos a tener una sentencia que con determinadas cuestiones o rubros o puntos está apelada y, como acá bien dijo la doctora, obviamente se suspenden los efectos, pero hay otros que tranquilamente el abogado de la parte actora los puede ejecutar. Y otra cuestión también particular fue el tema de la apelación de la tasa, que eso también nos apelaban en el juzgado. Bueno, volvimos a este criterio, pero era la tasa activa promedio más el 1%. Entonces nos apelaban el 1% solamente. Entonces la abogada de la parte actora, ¿qué decía? Como usted dejó firme la tasa activa, tranquilamente se puede ejecutar con la tasa activa y después se esperará el decisorio en cámara para ver si nos confirma el 1% o no. Ese fue otro planteo que se nos dio en primera instancia, en donde Secretaría tuvo que actualizar la planilla conforme la tasa activa promedio del Banco Nación y obviamente quedó en suspenso la viabilidad o no, o la procedencia o no, de acuerdo a lo que diga Cámara, de el 1%. Eso es lo único que quería aclarar. El caso puntual. Es una tarea de los secretarios de laborales muchas veces no tan linda. Sí, porque totalmente. Uno tiene que determinar o como que tiene que establecer que ha quedado firme la sentencia y por ahí hay cuestiones dudosas, pero bueno, esa es la tarea del secretario porque sí se puede ejecutar. Si quedó firme, se puede. Exactamente, o sea, puede pasar eso. Guardar ni la apelación ni otro tipo de recursos, se puede ejecutar directamente y no es necesario esperarlo. Entonces, es muy buena la oportunidad. Los juicios laborales, como todos los juicios, tienen una demora importante y atrás de ese juicio hay un trabajador que está esperando lo que fue su crédito laboral. Entonces, es sumamente importante esta posibilidad. Totalmente. De que cuando hay agravios relativos a una sola parte de la sentencia, todo lo que queda firme puede ser pasivo de ejecución. Bueno, no sé si tienen alguna pregunta, si les ha quedado dudas, seguro que tienen un montón de dudas, porque los recursos son complicados y se entiende. Lo importante es que ustedes sepan que el Código de Procedimientos Laboral establece una forma distinta en cuanto a los recursos, es bastante más específico, no es tan complejo como el procedimiento civil y comercial, que tienen muchas más alternativas. Acá es antes de la sentencia y después de la sentencia, y es riguroso en cuanto a cuál es el recurso, que generalmente es la apelación
la revocatoria prácticamente no existe, por lo menos hasta la sentencia definitiva, y que el recurso de queja es un recurso de la Cámara. En todos los casos, salvo el supuesto del 103, que solamente se puede hacer como un pedido y reserva para mantenerlo, todos los demás recursos de queja se interponen ante la Cámara. Es un recurso que se interpone y se tramita y es de la Cámara de Apelaciones. No forma parte del expediente, aun cuando las cámaras últimamente los estaban, antes del digital los estaban incorporando, porque había una montaña de trámites de recursos de queja que quedaban ahí porque habían terminado su trámite una vez que se admitió o se denegó. Porque la Cámara lo único que hace es admitir o denegar. ¿Qué quiero decir? Es decir, admitir la queja es determinar que ha sido incorrectamente denegada la apelación en primera instancia. O rechazar la queja, que es confirmar la decisión del juez o la jueza de primera instancia en cuanto a la denegatoria de la apelación. Y con eso concluye el trámite. Por lo tanto, el expediente concluye de ese modo. Tiene un trámite muy pequeño, que son las escasas copias que se acompañan cuando se promueve la queja, más la decisión y se escucha al Ministerio Público Fiscal. Otra cosa no hay en esa tramitación, por eso es muy escaso. Pero en todos los casos es ante la Cámara y luego solamente queda el del 103, que se hace una reserva y está sujeto a que se sostenga eso cuando se apela a la sentencia definitiva, que puede no suceder. Doctora, yo le quería hacer una consulta. Por el tema del artículo de la inapelabilidad de las resoluciones en razón del monto. Sí. Es plenamente aplicable, las cámaras lo aplican. Lo aplican. Las cámaras lo aplican, lo que pasa es que se hace una distinción. Generalmente es decir, siempre se aplica en relación con las sentencias definitivas, no con las sentencias interlocutorias, porque muchas veces hay sentencias interlocutorias que no obstante tener la orden del testigo es tenerlo presente y luego expresar agravios. Ustedes saben que muchas sentencias interlocutorias se admite, sobre todo cuando hay prueba denegada, y entonces las cámaras no tienen mucho interés en producir pruebas en la alzada, prefieren en todo caso que el juez, cuando tenga que dictar sentencia definitiva, cuente con toda la prueba de una sola vez. Entonces, muchas veces, no obstante esa regla, se admite la apelación. Entonces, en esos casos generalmente no tomamos monto, pero cuando hay sentencia definitiva sí se tiene en cuenta el monto. Podrá haber excepciones, nosotros hemos intentado minimizarlo. Sí, porque es mucho ahora el monto, o sea, son casi 800.000, 900.000 pesos, y lo que hablaba con los chicos es que la tasa de interés no acompaña al monto inflacionario, entonces los montos por los que prosperan las condenas a veces son muy ínfimos. Sí. Pero nosotros tenemos a nuestro favor que podemos actualizar, lo que no pasa en el proceso civil. Sí. Entonces, el proceso civil tiene una situación distinta. Nosotros podemos actualizar y eso en alguna medida ayuda. Desde el Ministerio Público Fiscal nosotros siempre actualizamos. Intentamos dar herramientas para que se sostenga la apelación. Siempre. Sobre todo si es de la parte actora. Sí. Y siempre porque por los tratados internacionales, por el artículo 75, inciso 22, ustedes saben que nosotros debemos garantizar la doble instancia. Y la forma que nosotros tenemos de proceso en nuestra provincia, que tenemos un juzgado de conocimiento y una cámara que interviene con la misma amplitud de intervención, es decir, con todo lo que ha visto el juez de primera instancia, la cámara también puede analizar los mismos hechos alegados, es una garantía de doble instancia. Entonces, muchas veces, privar del acceso a la segunda instancia por un monto puede contradecir principios de tutela judicial efectiva. Bueno, pero son argumentos que tienen que desarrollar los letrados. ¿Sí? Eso es lo que yo entiendo. Bueno, no sé si tienen alguna duda. Doctora, ¿sí? Queríamos culminar con, bueno, unas preguntas a modo de actividad práctica para ver si todo lo que hablamos, bueno,
quedó claro o cómo lo interpretaron, así simplemente múltiple choice, el que se anime a contestar, levante la mano, y bueno, cada uno va a hacer 2 preguntas. Así, orales. Orales, sí. Perfecto. Como cada uno de nosotros vamos a hacer 2 preguntas de los temas que expusimos. Y van contestando, pueden contestar en grupos. Claro, sí, pueden agruparse entre 3 y elegir uno para contestar. No hay problema. Perfecto. Y agradecerles infinitamente desde la Escuela de Capacitación Judicial, siempre con todo el compromiso de ustedes, los juzgados laborales, así que inmensamente agradecidos. Gracias. Ahí están, a ver. Pero, Tiene que pensar. Walter. igual. Walter. Por favor, si pueden, díganle a están por forma virtual. Si ellos quieren contestar con escrito, también. A los chicos que están en forma virtual, ahora vamos a poner en las diapositivas las preguntas, las cuales podrán ser contestadas por escrito. Y ustedes, chicas, también tienen 2 preguntas que le van a decir. Ahí está. Ahora. Ahí está. Bueno, la pregunta número 1 es sobre el informe de término de prueba, que fue lo primero que se empezó a desarrollar. Dice, un abogado que interviene en una causa se notificó al informe de término de prueba el día lunes 15 de abril del año 2024 y el día 19 a horas 9:30 presentó un escrito instando su prueba pendiente de producción. Indique la opción que considere correcta. Bueno, si quieren pueden usar el celular para ver el calendario. Bueno, la respuesta sería la A, que dice, usted lo provee al escrito teniéndole por instada en tiempo y forma la prueba, o el B, usted rechaza el pedido atento a la extemporaneidad de la presentación. A ver ustedes. Para los chicos que están virtual, ahí. La respuesta que elegimos es la B porque bueno, el plazo es de 3 días. ¿Y cuándo vencería el plazo? A las 9:15 del día 19. Perfecto. Pasan un poquito. Walter, por favor. Pero ¿de acá se lo bajan o cómo? No, hay que bajar. No, porque ese es para correr. Ahí está. Bueno, la pregunta 2. En el escrito de alegato las partes meritúan la totalidad de la prueba producida en la causa. B, solamente su prueba producida. C, la totalidad de la prueba producida, pudiendo introducir modificaciones en las pretensiones expuestas en la demanda o su contestación. A ver. Ahí, Nosotros decimos que la respuesta es la A, porque solamente puede merituar sobre la totalidad de la prueba y no puede introducir modificaciones en las pretensiones. Muy bien, la tribuna de laboral 4. Bueno, la 3. El recurso de aclaratoria lo puede plantear o interponer solo la parte interesada. B, cualquiera de las partes y o de oficio por el juzgado. C, solo el de oficio por el juzgado. Bueno, la respuesta sería la B, cualquiera de las partes y o de oficio por el juzgado, siempre dentro de los 3 días. Muy bien, prestaron atención. La pregunta 4. El recurso de aclaratoria es un remedio procesal tendiente a modificar lo sustancial de la resolución del tribunal. B, corregir errores, omisiones, imprecisiones sin alterar lo sustancial de la resolución. Y C, corregir errores, omisiones e imprecisiones y modificar lo sustancial de la resolución. Dale a ver. La B. A ver, Maru.
justamente porque justamente se tratan de esos errores, trata de esos errores, omisiones y precisiones que no alteren lo sustancial del error. Acá. Simplemente una aclaratoria, no modifica, claro. Exactamente, acá también los chicos que están virtual participaron. Respondieron bien. Sí, en la pregunta 2 ya no me acuerdo cuál es. Vamos a la 2. En la pregunta 2, Zaida Hayes respondió. ¿Cuál era la 2? A ver, Walter, sube un poquito, por favor. Está bien, perfecto, porque respondió a la totalidad de la prueba producida. En la pregunta 3, también respondió la B, que es la opción correcta. Y en la 4, también respondió la B, así que está perfecto. Zaida Gabriela Rodríguez también en la pregunta 4 respondió a la B, así que están correctos. Bueno. Acá ahora. No nos escucharon. Nosotros la vamos a hacer en boche porque no las escribimos. Así que, bueno, la primera es, ¿cuál es el plazo para interponer el recurso de reposición o revocatoria? Es A, 5 días, B, dentro de los 6 días, o C, dentro de los 3 días, más 2 horas de gracia del día siguiente hasta las 9:15. 5, 6 o 3 más, las 2 primeras horas hasta las 9:15. Reposición, revocatoria. ¿Cuál era la opción? Repetidas por ahí a las opciones. A todo. ¿Cuál es el plazo para interponer el recurso de revocatoria o reposición? Muy bien. A ver. Acá Marianela Dioli respondió la opción C. Excelente. Perfecto. Otra de las preguntas es, en caso de las apelaciones anteriores a la sentencia que se hubiesen interpuesto en subsidio, se concederán 1. Todas con efecto diferido en virtud del artículo 103, salvo en materia de desalojo y medidas cautelares. 2. Con efecto suspensivo o 3. Con efecto devolutivo. Las anteriores al momento de dictar sentencia definitiva interpuestas en subsidio. Diferido, suspensivo o devolutivo. Muy bien, diferido. Acá, bueno, Marianela Dioli también respondió a la opción. Está correcta, digamos, la opción, la respuesta. Bueno, ahora vamos con otro ejemplo, pero por el tema de los plazos. El recurso de apelación en contra de la sentencia definitiva, ¿en qué plazo se debe interponer? A, 3 días, B, 5 días, C, 8 días. Bien, perfecto. Y después vamos con el recurso de queja. El recurso de queja se puede deducir ante un recurso de apelación denegado o ante un recurso de reposición denegado. Por apelación denegada. Perfecto. Muy bien, acá. Muchas gracias, muy bien para todos. Bueno, acá está respondiendo también, que todos respondieron de manera correcta también a las preguntas. Bueno. Estoy helada. Tengo el pie congelado.